La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también emitió un comunicado hoy por el Día Internacional de los Derechos Humanos en que resalta los grandes retos globales después de 20 años de crisis diversas como la pandemia, el cambio climático, etcétera, etcétera. Ella destacó hoy que la importancia pues, de la igualdad para superar las crisis que viene enfrentando la humanidad. La más reciente, como todos sabemos, es la pandemia por el coronavirus. Aquí en el patio nuestro, aquí en el sur de la Florida, hay una organización que se dedica precisamente al conocimiento y a la enseñanza de lo que significa para la humanidad en general y para el individuo en particular los derechos humanos. Me refiero a International Solidarity for Human Rights. Aquí les voy a decir, por ejemplo, si ustedes han circulado el edificio del Miami-Dade College, ellas trabajan en alianza con el Miami-Dade College. Son dos damas, Débora Sacha y Elizabeth Sánchez Vegas, que tienen años dadas a la tarea de comunicar, ¿no? Y ser multiplicadores de este mensaje de los derechos humanos. Pero escuchen esto, ese edificio del Miami-Dade College que está en la 8 y la 27, allí hay una plaza con una escultura. Esa es de esta organización International Solidarity for Human Rights. Los muñecos estos de colores que son como figuran como un estudiante en el North Campus del Miami-Dade College son de International Solidarity for Human Rights. La obra pictórica que está en el Wopsle Campus de nuestro máximo exponente de la pintura modernista de Venezuela es de International Solidarity for Human Rights. Pero más a pie todavía, las que están enseñando a sus hijos en las escuelas públicas del condado Miami-Dade la materia de derechos humanos son la gente de International Solidarity for Human Rights, Débora Sacha y Elizabeth Sánchez Vegas. Y tengo en línea a Débora. Buenas tardes, Débora. Qué bueno tenerte en el programa. Gracias, Lourdes. 1.000.000 de gracias por esta invitación en este importante día y estamos de verdad muy orgullosas y gracias por esta introducción. Sí, estamos educando a los más pequeños en las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, en los 9 distritos, sobre los derechos humanos tan importantes, pero que nadie los reconoce, nadie lo sabe, nadie ha leído la Declaración Universal de Derechos Humanos. Solo un 1% de la población mundial, aproximadamente 4 millones de personas, han leído la declaración. Si yo pregunto en este momento cuántos son nuestros derechos humanos a tu audiencia, a lo mejor algunos pueden contestar, pero otros no. Y escuchando la entrevista de tu invitado en España, escuchando el reporte sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela, me convenzo más que nunca que lo que estamos haciendo es una labor preventiva. Porque si tú no conoces los derechos humanos, cómo los ejerces, cómo los defiendes y cómo te das cuenta que en un momento determinado de la democracia de un país, esos derechos están siendo violados. Porque cuando ya hablamos de violaciones, ya la enfermedad está muy avanzada, como nos pasó en el caso de nosotros, que somos de origen venezolano, nacimos en Venezuela y vinimos a este país precisamente buscando libertad, justicia y derechos humanos. A eso nos hemos dedicado hace 13 años, primero con nuestra alianza con el Miami-Dade College, como tú dijiste, donde tenemos 4 plazas de derechos humanos construidas con la contribución de mucha gente, de artistas, de compañías, de individuos, y que hemos inaugurado a través de los años. Y ahora con nuestra alianza con las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, donde hemos dado desde hace 3 años a más de 5.000 niños en los 9 distritos de los 9 distritos escolares que están en el Miami-Dade County Public Schools, y nos sentimos muy orgullosas porque esa es la prevención, Lourdes. Claro. La educación. Correctamente. Es que no puedes defender tampoco lo que no conoces, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que empezar desde la escuela primaria. Sí, tiene que empezar desde la escuela primaria, porque fíjate, nosotros cuando empezamos este proyecto de formar una non-profit, una fundación que luchara, levantara la voz por los derechos humanos,
empezando a investigar, nos dimos cuenta que nosotros mismas, que estábamos haciendo una fundación, no sabíamos nada. No habíamos leído la declaración, no sabíamos cuántos derechos humanos tenemos, pero sí, queríamos, tú sabes, defender. Entonces decidimos, esta es la vía, la educación, porque en el mandato de las Naciones Unidas, antes del preámbulo de la declaración, las Naciones Unidas en 1948 decía, esta declaración debe ser leída en las escuelas y particularmente en las instituciones educativas. Y eso no se ha hecho, Lourdes, no se ha hecho porque yo en toda mi primaria, bachillerato, inclusive universidad, no me dieron una clase de derechos humanos, ni una presentación, ni me dijeron cuántos eran. Y como dicen aquí, we took it for granted. Nosotros lo teníamos o sea, sí, tenemos derechos humanos, pero cuando esos derechos humanos empiezan a ser como, le dan mordisquitos, tú sabes, van siendo quitados poquito a poco, hasta que tú llegas y te das cuenta que ya no los tienes. Entonces, esa ha sido nuestra misión, educar sobre los derechos humanos para prevenir todas estas cosas. Y hoy en día, esa labor en las escuelas públicas es fundamental bellísima, y fundamental, porque tenemos a Latinoamérica representada en cada clase que vamos, en cada escuela que vamos. Ahí hay niños de toda Latinoamérica, de todo el mundo, que vienen aquí con familias que han sufrido de una otra forma en sus países la negación de los derechos humanos, la degradación de la democracia, porque Lourdes, para evaluar la democracia en un país no hay nada más que medir la temperatura de los derechos humanos. Más derechos humanos, más democracia. Menos derechos humanos, menos democracia. Estamos conversando, queridos amigos oyentes, con una de las directoras de International Solidarity for Human Rights. Ellas están dedicadas a enseñar sobre derechos humanos en las escuelas públicas del condado, pero también en el college, en el Miami-Dade College hacen obras importantísimas. Y cuando uno dice, por ejemplo, en Cuba se violan todos los derechos humanos, bueno, mira, yo les voy a decir algunos, ¿no? Por ejemplo, todos nacemos libres e iguales. Ese es el primer artículo, ¿no? Ese es el primerito. Todos nacemos libres e iguales. Ser libres de discriminación. Derecho a la vida. Ser libre de la esclavitud. Ser libre de la tortura. El derecho a ser reconocido como persona ante la ley. El derecho a la igualdad ante la ley. El derecho a la reparación. A ser libre de ser detenido arbitrariamente, el derecho a un juicio justo, eso es un derecho humano, derecho a un juicio justo es un derecho humano, la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad, que nadie puede violar tu privacidad, eso es un derecho humano, amigos oyentes, el derecho a la libertad de movimiento, yo me muevo de acá para acá como yo lo quiera hacer, el derecho al asilo, el derecho a la nacionalidad. ¿Cuánta gente por el mundo sin ningún tipo de nacionalidad? El derecho al matrimonio, a fundar una familia, el derecho a la propiedad privada. La propiedad privada. Yo tengo derecho a tener mi propiedad, nadie me la puede quitar. Eso es un derecho humano. La libertad de religión o de conciencia. A mí nadie me puede obligar ni estigmatizar por la religión que yo profese o por no tener ninguna. Correcto. La libertad de opinión y expresión, lo que estamos haciendo en este momento, un programa de opinión, la poder uno opinar y poder uno expresarse y decir lo que uno quiera sin temor a ser encarcelado, cuestionado, torturado por eso. Estamos hablando, para que ustedes vean, repasando aquí brevemente, pues estos derechos humanos, la libertad de reunión y asociación. Yo me asocio con quien quiero y me reúno con quien yo quiera. No como en Venezuela en las dictaduras, no quiero grupo de más de 2. ¿Ah? Como son las dictaduras, ya va, que hacen estos 5 reunidos en esta esquina. Eso te están violando tus derechos humanos. ¿Ah? Correcto. Derecho a la seguridad social, derecho al trabajo. Yo tengo derecho a trabajar. Eso es un derecho humano, poder trabajar, ganarte la vida. Derecho al descanso también. Nadie te puede esclavizar.
derecho a un nivel de vida adecuado. Nadie tiene por qué vivir en la pobreza y en la miseria absoluta como vemos en el mundo. También tenemos el derecho a la educación, el derecho a ir a una escuela, el derecho a aprender, el derecho a la educación. Eso es un derecho humano. Derecho a la vida cultural, a la vida científica, a la vida artística. Eso no es un lujo, eso es un derecho. Un derecho, correcto. Derecho a un mundo libre y justo. Eso no es un lujo, eso es un derecho. Deberes respecto a la comunidad, los derechos son deberes, sí. Correcto, y los derechos son inalienables. Eso es parte, y eso es parte, eso es lo que te dice, eso es lo que te dice este articulado, ¿no? De la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que estamos hoy celebrando en el mundo y lo que hoy estamos conversando con Débora Sacha de esta importantísima organización non-profit International Solidarity for Human Rights, que han dedicado su vida a enseñar sobre esto que yo les acabo de decir, que no son lujos, no. Son tus derechos. Y esos valores son parte de la dignidad del ser humano. Tú no puedes vivir en dignidad si tú no tienes trabajo, si no tienes libertad, si no tienes derecho a la vida, si no tienes derecho privacidad, a la justicia, si no tienes derecho a la comida, a la alimentación, a la propiedad, a la privacidad, al asilo, a la libertad de movimiento. Ser libre de la esclavitud, de la tortura, es básico, pero como tú dices, los damos por sentado, la gente los da por sentado. Pero cuando vives en una sociedad donde no los tienes, todo lo que acabo de decir, hay países como Cuba que no tiene ni uno, los violan todos. Exacto, te das cuenta cuando te los quitan y entonces ya es muy tarde. Por eso nosotros, mira, apostamos por esto y es una maravilla ver a los niños ¿cómo en responden? las escuelas, cómo responden, los ejemplos que dan sobre cada derecho. Escogen un artículo y dicen, este es mi favorito por tal y tal y cual. Es una belleza el trabajo que estamos haciendo y yo creo que esa es la prevención mejor que podemos, o el mejor trabajo y la mejor dedicación, la mejor misión que puede tener la fundación es educar en derechos humanos para que las violaciones no se produzcan, porque los derechos humanos son valores, no violaciones. La violación es el resultado de la falta de un derecho humano o de la transgresión de un derecho humano, pero los derechos humanos son valores inalienables que nos dan dignidad como seres humanos. Débora, ahora, fíjate qué interesante, ¿cómo las autoridades reciben el tema de los derechos humanos? ¿No? Porque estamos hablando de los niños, pero también muchos maestros no están muy enterados o empapados de la materia. ¿Te has topezado con esos casos? De que los mismos educadores no están muy claros con el tema. Sí, hay educadores, maestros que no están claros con el tema, pero inmediatamente cuando les explicamos de qué se trata, que es un recorrido por la historia, por qué vienen los derechos humanos, cuando se promulgó la declaración y la similitud que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos con la Constitución de los Estados Unidos y las enmiendas constitucionales, donde hay derechos que son derechos constitucionales y derechos humanos, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, muchas de las cosas fue basada en diferentes constituciones, entre ellas la de la Constitución de los Estados Unidos. Y tiene que ver con el Holocausto, que aquí se enseña, es obligatorio enseñar sobre el Holocausto en las escuelas públicas. Y el Holocausto que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, por ello el mundo reacciona, los países reaccionan y dicen, esto no puede suceder, vamos a crear un documento que pueda proteger a la gente de esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que es el Holocausto y la muerte de muchos otros ciudadanos y combatientes en esa guerra. Entonces ellas hacen la conexión y es un programa co-curricular. Es un programa co-curricular que ayuda a las maestras a explicar el Holocausto, ayuda a hablar sobre una mujer extraordinaria que fue Eleanor Roosevelt, que fue la chairperson, la presidenta de la comisión que estudió para hacer esta declaración, y conectan con todas las materias que se dan en las ciencias sociales
en los colegios públicos. Entonces ahí hacen la conexión y es increíble como a través de los años cada vez nos llaman más y más y más y vamos a las escuelas y vamos a más escuelas y a más colegios de todo, en Homestead, en Kendall, en North Miami, en todo, lo cual nos hace extremadamente feliz porque ha habido, y hoy, diciembre 10, hicimos un evento por Zoom donde se conectaron las maestras de primaria, las maestras de middle school, las maestras de bachillerato en una lectura de los derechos humanos precisamente, celebrando el día de hoy, 10 de diciembre, como Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que estamos extremadamente orgullosas, estamos orgullosas de la labor que estamos haciendo. Débora, yo creo que esto debería ser como una clase obligatoria. Yo creo que debería estar en el pensum escolar, ¿no? El estudio de los derechos humanos. Porque sí, la revisión de los derechos humanos nos hace pensar que debemos sin duda alguna estar conscientes, ¿no? De lo que significan y de su importancia y que debería estar en el pensum. Yo creo que habría que abocarse un poco a eso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo también que debería estar como materia obligatoria de estudio, porque fíjate, yo siempre digo, ¿cómo aprendes tú a leer y escribir, verdad? Te enseñan el abecedario, empiezas A, B, C, D, F, y así aprendes a leer y escribir. ¿Cómo aprendes a utilizar esa herramienta que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Empezando por la base, que es la educación de esos 30 artículos que están en esa declaración para que tú aprendas a utilizarlo como una herramienta. Y entonces, ¿dónde tú aprendes mejor? Al principio de tu educación, en las escuelas primarias, cuando después que tú te aprendes, por ejemplo, el himno nacional, nunca se te olvida el abecedario, nunca se te olvida leer y escribir. No se te olvidarán jamás los derechos humanos si tú lo aprendes desde que estás en las escuelas primarias. Y aprenderlo y defenderlos, porque esa es la segunda. Y defenderlo. Ajá. Sí, y a tener las responsabilidades, porque no es solo tengo derecho. O sea, por cada derecho humano que tú tienes, tú debes respetar ese derecho humano en el otro. Tienes responsabilidades con respecto a tu comunidad. Y entonces eso nos obliga, porque la Constitución fue un documento futurista. Sí, en la Declaración está el concepto de igual paga por igual trabajo, equal pay for equal work, que todavía estamos luchando. Está el concepto esencial del matrimonio igualitario, por ejemplo. Sí. Está el concepto que hoy en día nos parecen muy modernos y están en la declaración cuando lees el texto completo, que se lee en 15 minutos además. Se lee en 15 minutos. Entonces, estamos de acuerdo que la educación es la solución a muchas cosas, y entre ellos al estudio de los derechos humanos, al aprendizaje, porque es como una cultura de derechos humanos, es una cultura de justicia, de igualdad, de inclusión, de aceptación. Esos son los derechos humanos. Débora, 4:54, te agradezco mucho lo que haces. Me encanta saber que las escuelas públicas del condado están informándose y están educando a los niños en esta materia tan importante, la Declaración Universal de Derechos Humanos, esa tarea extraordinaria que hacen ustedes desde la fundación sin fines de lucro, International Solidarity for Human Rights. Amigos oyentes, Débora Sacha con nosotros la tarde de hoy. Ella es una de las personas que están educando a sus hijos en las escuelas públicas del condado en esta materia tan importante. Gracias por todo lo que hacen, gracias por todo lo que hacen y gracias por proyectar e informar y además manifestar lo importante que es que todos conozcamos sobre el articulado de los derechos humanos. No son lujos, son derechos. Gracias a ti por tu apoyo incondicional y a esa hermosa e inmensa audiencia. Un saludo muy cordial. Gracias. Muchísimas gracias a ti.